Nuestro siguiente ponente, desde España también, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, Eduardo Tous Granda, quien nos va a presentar la ponencia Ciberseguro, el pequeño y mediano empresario. Eduardo es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, igualmente es doctor en Derecho con mención internacional. Uy, ¿qué pasó? Es doctor en Derecho con mención internacional con calificación de sobresaliente cum laude. Disculpe, por ahí hay un micro que esté abierto de pronto. Listo. Entonces, es doctor con mención internacional y mención cum laude por la Universidad Complutense de Madrid. Igualmente ya tiene una experiencia de más de 10 años, siendo que actualmente es socio fundador de SLP Legal Partners. Igualmente es catedrático de diversas materias. Es catedrático de asignaturas de grado y de máster de acceso a la abogacía en la Universidad Complutense de Madrid y otras universidades de renombre. Finalmente es autor de diversas obras, destacando en particular la obra La Mutua de Seguros, Desnaturalización y Mutualización, y así como diversas publicaciones destacadas en revistas de derecho de seguros importantes en España y Europa. Estimado Eduardo, te damos pase a la ponencia. Estimado, estás Muchas muteado, ahora gracias, sí. Carlos. Sí, perdona. Muchas gracias, Carlos, por tu presentación y por tus cariñosas palabras. Aprovecho también para saludar a los profesores españoles que se encuentran hoy con nosotros, al profesor Martínez, al profesor Francisco Tirado Suárez y otros profesores que he visto, es que hace tiempo que no coincidíamos, como adelantaba mi amigo Miguel. Bien, voy a intentar compartir la presentación. He estado intentando hacerlo. No sé si me puedes confirmar, Carlos, si la podéis ver. Lo podemos ver tu pantalla. ¿Sí? Perfecto, ya lo vemos. Ah, estupendo, estupendo. Bien, la presentación que voy a hacer hoy va a tratar, en primer lugar, de explicar un poco la ciberseguridad, cómo entra la ciberseguridad en el ordenamiento jurídico comunitario y un poco también la experiencia, el punto de vista desde la experiencia comparada desde el ámbito estadounidense. Esto me va a permitir daros una imagen de cómo es en la actualidad la ciberseguridad, cómo se entiende, así como las responsabilidades que tienen los órganos de administración y cómo se puede derivar esta responsabilidad a través del seguro. Comenzaré la exposición con un breve análisis de la definición de seguridad que encontramos a día de hoy en el reglamento 2019-881 del 17 de abril, más conocido como Reglamento de Ciberseguridad de la Unión Europea. El artículo 2.1 se define, en el que se define la ciberseguridad como todas las actividades necesarias para la protección de las redes y sistemas de información de los usuarios de tales sistemas y de otras personas afectadas por las ciberamenazas. Bien, vemos aquí que la definición se centra en la palabra protección. Voy a leer ahora la definición diseñada o descrita, recogida por el National Institute of Standards and Technology, que es una agencia federal de la cual depende del Departamento de Comercio estadounidense y que entre sus actividades se encarga de promover la innovación y la competencia industrial en Estados Unidos. Esta definición no solo se centra en la protección, vamos a ver que incluye dos nuevas características importantes: prevención de daños y restauración. Estas dos nuevas características, que se refieren a prevención de daños, protección y restauración de ordenadores, las voy a analizar de forma pormenorizada con el objeto de entender cómo en el ámbito anglosajón amplían esta definición de ciberseguridad con el objeto de hacer un mayor análisis del impacto que tiene la ciberseguridad en el mundo de la empresa. Cuando hablamos de prevención, hay tres puntos que debemos tener en cuenta en el ámbito de la prevención y la ciberseguridad. Es los activos que queremos proteger. Cuando se refieren a los activos, tenemos que entender que
no todas las empresas, no todas las entidades privadas tienen los mismos activos. Un despacho de abogados no tiene los mismos activos que una empresa energética o que otro tipo de entidades. ¿Y esto qué quiere decir? Que las ciberamenazas que vamos a soportar dependiendo del tipo de empresa van a ser diferentes. Por eso es muy importante saber qué tipo de activos tenemos para poder localizar muy bien esos activos y a la vez entender qué ciberdelincuentes o qué ciberamenazas pueden causar daños a esos activos. Por ciberdelincuentes podemos entender distintas categorías y podemos encontrar pues, estudios y artículos doctrinales que explican, dan definiciones sobre distintos tipos. Yo he recogido algunos de ellos solo con el ánimo de explicar de forma sistemática ¿a qué me refiero cuando hablo de distintos tipos de ciberdelincuentes? Hablo de los hackers, que pueden ser solitarios, hablo de los hacktivists, que pueden tener un objetivo social, hablo de los grupos de cibercriminales, es decir, que un grupo de cibercriminal, un grupo de personas que se reúnen con el objetivo de causar, ¿no? Un ciberataque con el objeto de conseguir financiación o con el objeto de cumplir con un encargo de un tercero. Hablo también de profesionales que se dedican al mundo del cibercrimen y incluso estados que financian sus propios grupos de cibercriminales. Esto ya lo sabemos, explicar un poco, o aprovecho, doy una entrada a explicar cómo funciona actualmente el espacio cibernético o qué tres grandes modelos encontramos en el espacio cibernético. Encontramos el modelo denominado modelo California, modelo propio diseñado en Palo Alto, el cual la mayoría del mundo libre está acostumbrado, en especial las democracias o los países que se desarrollan bajo principios democráticos y que en el que hay una libertad, ¿de acuerdo?, en la actuación de Internet. Por otro lado, o en contraste o en oposición, o el modelo radicalmente opuesto es el modelo chino. Es un modelo que trata o tiene mucho más, o busca tener mucho más control, no te permite acceder, ¿no?, a todas las páginas web, a toda la información, hay mucho más control de las relaciones en las redes y entre medias no es un modelo distinto que el modelo conocido como modelo California, este que he explicado que es el modelo propio de Palo Alto que se ha desarrollado en Estados Unidos, pero sí que Europa, la Unión Europea se presenta como el gran regulador, es decir, empezamos a diseñar normas en relación con qué medidas se tienen que implantar para tener un correcto control de los datos, de los riesgos que provoca las relaciones en el espacio cibernético. Los riesgos a los que se enfrenta, ¿no? Hemos hablado de la prevención, hemos hablado de los activos, hemos hablado de las ciberamenazas y continúo con los riesgos. ¿Cuáles son los riesgos a los que se enfrenta el empresario? Bien, podemos definir tres grandes grupos. Riesgos operativos, es decir, todo lo que implique un impacto, ¿no?, en las expectativas financieras de la entidad. Un riesgo reputacional de la entidad, es decir, que un ataque cibernético pueda tener un impacto en el futuro y en la confianza que tengan sus clientes sobre el desarrollo de sus actividades. Y riesgos legales como pueden ser multas, ¿no?, responsabilidad civil o incluso penal. ¿De acuerdo? Estos son los tres elementos que dentro de la prevención encontramos en los esquemas de ciberseguridad para poder desarrollar las medidas necesarias para evitar o para estar preparados para un posible ciberataque. La protección es una de las elementos es uno de los elementos de la ciberseguridad en la que a través del cual intentaremos desarrollar medidas técnicas necesarias para proteger los activos, ¿no?, frente a un ciberataque. Y finalmente la restauración, es decir, desarrollar un plan de respuesta al incidente con el propósito de recuperar la empresa o volver a dejar a la empresa en el lugar en el que se encontraba antes de sufrir ese ciberataque.
Bien, esto es especialmente importante. ¿Por qué? Bueno, pues porque dependiendo el tiempo, dependiendo el impacto, dependiendo los daños que se produzcan, va a afectar a la viabilidad o va a afectar a la capacidad de continuar con su normal actividad la empresa. Hay recientes estudios que señalan que la mayoría de empresas pequeñas y medianas que sufren un ciberataque no vuelven a poder ofrecer sus servicios a través de la misma entidad. Por lo tanto, vemos que esta cuestión se presenta como un elemento fundamental para el desarrollo y cumplimiento del objeto social de las empresas. Voy a conseguir, porque no sé si creo que estáis ahora viendo algunos datos que yo creo que son de especial interés y que están publicados en el balance de ciberseguridad de 2022 del Instituto Nacional Español, conocido por su acrónimo INCIBE, en el que podemos ver distintos datos sobre el impacto que están teniendo los ciberataques en España. Vemos que ha habido más de 118.820 incidentes gestionados en el año 2021, de los cuales 110.000 afectan a ciudadanos, es decir, a particulares y a empresas, 7.980 a la red académica y 546 a operadores críticos y esenciales. Por tanto, de estos datos podemos entender o se puede percibir que el impacto de los ciberataques cada vez es mayor, cada vez está más presente. La digitalización de las empresas, los servicios digitales que ofrecen, les ponen en un mayor riesgo en relación con los ciberataques. Continúo la presentación compartiendo algunos datos en relación con el marco normativo. El marco normativo, que pueden ver ustedes en esta diapositiva, pues es el marco normativo actual que afecta a todo lo relativo al derecho cibernético y de seguridad en España. Como pueden ver ustedes, hay numerosa normativa de derecho comunitario, además de nacional, a través de la cual tenemos en este momento que prestar atención para cumplir con las obligaciones que se emanan de todos estos textos legales. Vemos que he puesto pequeños círculos a través de los cuales he pretendido señalar a qué se refiere cada una de estas normativas. Tienen ustedes la normativa que afecta a infraestructuras críticas, al fraude online, al ámbito penal, a la economía digital, a los datos y a la seguridad de las redes y los sistemas de información. Como ven ustedes, es muy amplia, alguna de ellas incluso todavía no ha entrado en vigor, pero está presente, otra ha entrado en vigor, pero bueno, hay un vacatio legis para empezar a incluirla dentro o empezar a aplicarla dentro de las de distintas entidades privadas. La normativa que analizaremos con respecto a qué sectores deben cumplir, ¿no? con todas estas nuevas obligaciones, está muy orientada a empresas que tienen unas características determinadas, ¿no? Hablamos pues de... y la normativa trata de diferenciarlas de distintas formas. Por un lado, a través de los sectores de alta criticidad. Por otro lado, determina otros sectores que también los determina como críticos, y pequeñas y medianas empresas o medianas y pequeñas empresas que por su objeto también tienen que cumplir con determinadas obligaciones. Estas definiciones de sectores de alta criticidad y otros sectores críticos y medianas y pequeñas empresas las encontramos en la directiva NIS2, en la cual pueden ustedes revisar cuál es cada una de las definiciones y también ver el desarrollo normativo con respecto a el obligado cumplimiento de la norma. Al mismo tiempo que esta directiva, se ha desarrollado un reglamento de obligado cumplimiento que se denomina DORA. Este reglamento de obligado cumplimiento está enfocado a las entidades financieras, las cuales se definen dentro de la ley y que se recogen dentro de esta diapositiva
así como a los proveedores de terceros de servicios TIC. Esto es un gran avance en la normativa porque ya no solo entiende que hay determinadas entidades que por el objetivo que cumplen en la sociedad, por el número de clientes que tienen, por el sector en el que dan servicio, sino que también, dependiendo de la importancia que pueden tener, ¿no?, estos proveedores TIC, que al final van a ofrecer servicios digitales a todos tipos de empresas, cómo pueden impactar, ¿verdad?, en el normal desarrollo de las actividades, perdón, cómo puede afectar al normal desarrollo de las actividades el que sufran un riesgo. Permítanme recomendarles la entrada al blog que en el día de ayer compartió el profesor Tapia Hermida y en el cual el profesor Tapia habla del reciente caso que hubo, que es el reciente ciberataque que ha sufrido RedSys, en una pasarela de pagos muy importante española, y que bueno, ha tenido un importante impacto en el sector bancario. Es relevante porque es una entrada en la que le explica, pues, la necesidad o la importancia y el tiempo, cómo apremia para la aplicación de esta normativa DORA para las entidades financieras. Lo tienen ustedes disponible en su blog, el cual intentaré compartir a través del chat por si alguno de ustedes, pues, quiere profundizar sobre esta cuestión. Hablar ahora o analizar de forma concreta los deberes de los administradores, ¿no? ¿Qué deberes van a tener los administradores o qué deberes surgen de esta normativa para los administradores? Bien, tienen ustedes aquí un esquema sobre los deberes, el deber de aprobar y supervisar las medidas para la gestión de riesgos, el deber de formar a los miembros del órgano de administración, el deber de notificar incidentes y amenazas a los equipos de respuesta. Bien, estos deberes se recogen dentro de los artículos 20, 21 y 23 de la directiva de NIS. También tenemos los deberes que a su vez el reglamento recoge con respecto al órgano de administración de las entidades a las que se las aplica DORA, que como ya hemos adelantado son entidades financieras, en las cuales de nuevo habla de la aprobación y la supervisión del marco de gestión de riesgo, la formación de los miembros del órgano de administración y el deber de notificación. Son muy parecidos estos deberes, o tienen tanto para la normativa para la que se ha desarrollado NIS 2, tanto para las entidades a las que se les va a aplicar NIS 2 como para las entidades financieras, con pequeñas diferencias que pueden apreciar ustedes en relación, por ejemplo, pues, a la conformación o la especialidad en los riesgos que está sufriendo la entidad financiera. Es decir, DORA, de alguna manera, trata de ser más explícito, más conciso a la hora de establecer estos deberes. Por lo tanto, estos deberes lo que producen es una responsabilidad, ¿no?, en los administradores, una responsabilidad que si no quedaba clara por los deberes que se desarrollan, tanto la directiva como DORA los recoge dentro de su articulado. La directiva lo recoge dentro del artículo 20, apartado 1, y el reglamento lo recoge dentro del artículo 5, apartado 2, letra A. Los pueden ustedes leer, los pueden ustedes consultar, pero bueno, no deja el legislador ninguna duda sobre la responsabilidad del órgano de administración con respecto al cumplimiento de la normativa de ciberseguridad expuesta anteriormente en las diapositivas que he compartido, que acabo de compartir. Bien, ¿por qué parto de la normativa de ciberseguridad para este tipo de grandes empresas o empresas que se recogen dentro de NIS 2 como empresas de más de 50 empleados y de 10 millones de facturación, o entidades financieras en el caso de DORA? Bueno, parto de esta perspectiva porque la ciberseguridad es un concepto holístico. ¿Esto qué quiere decir? Que la ciberseguridad nos va a afectar a todos. Esta normativa no
afecta a la pequeña y mediana empresa o no tiene como objetivo principal el que la pequeña y mediana empresa tenga que cumplir con medidas de ciberseguridad. Pero es esencial que las pequeñas y medianas empresas empiecen a hacerlo. No solamente es esencial para conseguir, ¿no?, esa aplicación holística de la que hemos comentado de la ciberseguridad, es esencial porque todas estas entidades que he comentado anteriormente, que cumplen las características descritas, tanto el NIS2 para la mediana empresa como para las entidades financieras, tienen que contratar con proveedores. Y estos proveedores, la normativa les exige a estas entidades que cumplan con una serie de requisitos para poder ofrecer sus servicios. Con lo cual, la necesidad de cumplir con ciertos esquemas de ciberseguridad va a ser una necesidad no legal, pero sí para poder participar en el mercado. Es decir, indirectamente, todas estas entidades van a obligar a sus proveedores a cumplir con ciertas medidas con el objetivo de que sus activos, que hemos señalado antes, que pueden ser datos o información confidencial, no se vean dañados. La idea es que, en formato cascada, todos los operadores económicos que forman parte del mercado tengan que cumplir con la normativa y de esta forma conseguir que ese concepto holístico de ciberseguridad impregne todo el tráfico mercantil. De esta manera conseguiremos que el cumplimiento de la normativa mercantil, el cumplimiento de las normas de seguridad consiga que haya un mercado más preparado para la ciberseguridad. Y en este contexto entra el seguro. Introduzco el seguro en este contexto porque, bueno, existen o he señalado algunas ideas que a medida que he desarrollado este trabajo pensaba que podían servir para dar respuesta, ¿no?, al cumplimiento de esta normativa, cómo derivar los riesgos, etcétera, ¿no? Bueno, pues desde contratar, ¿no?, con el personal cualificado para poder aplicar esta normativa, eliminar los datos que no sean necesarios para la ejecución de la actividad comercial de la entidad, la creación de comités de ciberseguridad, bueno, cumplir con los deberes de formación establecidos en el artículo 20.2 de la directiva NIS y en el 5.4 de DORA, utilizar, ¿no?, esquemas europeos o de otro tipo en relación con la certificación de la ciberseguridad, o contratar, ¿no?, el seguro para la derivación, contratar un seguro de ciberseguridad para la derivación del riesgo. Para mí, me parece esencial. Es esencial, incluso más que esencial, podríamos decir que podría convertirse en una cuestión obligatoria, no todavía regulada, pero la realidad es que la mutualización de ese riesgo puede ser esencial para conseguir que el concepto de ciberseguridad holístico sea de aplicación. Además, a través del seguro nos permitiría o el seguro permitiría establecer ciertos esquemas mínimos de ciberseguridad que vayan asociados, por ejemplo, al riesgo que va a asumir o el riesgo que se va a trasladar, ¿no?, a la compañía de seguros y, por lo tanto, a la prima que va a pagar el asegurado. Todo esto, además, favorece también a un intercambio. Estimado Eduardo, ¿qué tal? Disculpa, por algún motivo no se te escucha. Pensé que era mi computadora, pero otro asistente dice que no te escucha. Estimado Eduardo, estás muteado.
estimado Eduardo, ¿nos escuchas? Parece que había un problema con tu audio. Se ha apagado el micro, no te podemos escuchar. No, ¿nos escuchas? Ay, perdonar, porque es que estoy fuera de España y no sé qué ha pasado, pero creo que la conexión se fue. Creo que perdisteis Ahora la... sí te escuchamos. Justo Sí, se cortó en tu parte final, que de hecho era la parte más interesante. ¿dónde me quedé? Bueno, voy a recuperar un poco pues, la idea de la necesidad o no de que todas las empresas, ¿no? Que participan en el tráfico mercantil tengan que suscribir un seguro de responsabilidad civil en el ámbito de la ciberseguridad. Esto es una cuestión que me planteo, como les he comentado, le he adelantado, desde el momento en el que toda esta nueva regulación de NIS 2 y de la directiva y del reglamento DORA se va a empezar a aplicar a entidades, como hemos visto, de determinados ámbitos y sectores y a entidades financieras que a su vez van a tener que contratar con otro tipo de pequeños y medianos empresarios que en el caso de que no tengan los esquemas de ciberseguridad necesarios no podrán suscribir contratos con estos principales. Por lo tanto, el seguro se presenta como un instrumento a través del cual todos los participantes pueden derivar riesgos al mismo tiempo que pueden establecer un marco común o un esquema común de ciberseguridad para poder participar en el mercado. De esta manera conseguiríamos que la definición holística de ciberseguridad realmente se hiciera posible. Conseguiríamos que a través del seguro hubiera unos elementos mínimos de ciberseguridad para poder suscribirlos y además que se pudiera participar en el ámbito cibernético con seguridad, así como hacer frente a todos los riesgos que el mercado y los ataques que estamos viendo en todos los medios de comunicación, tanto nacionales como extranjeros e internacionales, pues pudiéramos darles una solución. No sé si me quedé más o menos en Sí, ese punto, Carlos, sí, que es... Eduardo, más sí, bien, disculpa por motivos de tiempo y sobre todo porque el siguiente ponente tiene programada una reunión. Pues te no hay podemos dar problema. un minutito para que puedas brindar unas conclusiones. No Uno o hay dos. problema, Carlos, por supuesto, te lo agradezco. Y bueno, la conclusión principal la que comparto es: tenemos que promover o no la obligación de que el empresario tenga que suscribir un seguro de responsabilidad civil para hacer frente a los riesgos de la ciberseguridad. Dejo aquí el tema abierto, que trataré de responder en futuros trabajos. Agradezco mucho a todos mis amigos hispanohablantes haber asistido hoy a esta conferencia y que este curso siga teniendo el éxito que ha tenido hasta el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, apreciado Eduardo. Igualmente, muchas gracias por compartir tus ideas. Igualmente, todas estas ideas, sin perjuicio de que queden grabados, se van a ampliar en un libro de actas del Congreso. Y yo con Eduardo comparto al maestro, pues nuestro director de tesis, en el caso de Eduardo, ya exitosamente efectuada y con un laudo de por medio y con mención internacional, el profesor Francisco Javier Tirado Suárez. Y por ello, nuevamente, muchas gracias, Eduardo. Hemos quedado encantados y esperemos poder escucharte en otra próxima charla para que largo y tendido puedas comentarnos respecto a esta temática. Un abrazo. Un abrazo, muchas gracias, profesor. Hasta Muy luego. bien.